así como estamos conversando, porque en veces vamos a conversar de los fiscales, ¿sí nos dicen? Hay fiscales que no saben nada, hay capitanejos que no saben a dónde van. El capitanejo ese es para ayudarle al cacique junto con el fiscal mayor. Y el capitanejo tiene que pelear con los carabineros. Es el que le hace la pelea a los carabineros, que cumplan la orden. Y yo como fiscal no me pueden pasar a llevar a los carabineros. Eso sí que es medio difícil. Tercero. Claro, así es. Porque eso es lo que me tenía dicho el finado Anselmo, que no me pueden tocar. Ni tampoco, así como estaba conversando en desalojo, va a haber un desalojo en tal parte. Póngale que yo vaya a viajar a Santiago con el cacique, yo no tengo derecho a ir. Yo no voy a ir a contestar el desalojo. Para eso está el dueño de tierra, ahí está la escritura y ahí está el cacique. Esa es la orden del fiscal. Y el que tiene que andar es el capitanejo. Si sabe o no sabe, pero él tiene que andar. Esa es obligación que tiene que andar el capitanejo por su cacique. Ese es el bastón, como le dijeron, como el coronel del regimiento. Es el que manda más. Es el que respalda al cacique. La orden del fiscal es él tiene que tener todos los antecedentes, cómo es el dueño, cómo le viene la herencia de la tierra. Así como estamos conversando, allá arriba es mi padre, mi abuelo, y ninguno vendió. Ahí el cacique, ¿quién vendió? Nada. ¿Y quién es el que soluciona los problemas? Soy yo, el fiscal. Tiene que sacar todos los certificados, certificado de nacimiento de nuestro padre, del finado abuelo, ¿eh? Con quien fue casado, y escritura. Y mi certificado de nacimiento, para agregar en la posesión efectiva. Ahí hace falta un abogado bueno. ¿Y a dónde se encuentra? Si hay alguna reunión o algún caso que pase, ahí están los fiscales. Él reúne todos sus fiscales, ya son 5, son 10, son 20. Él tiene la orden. O sea que el fiscal mayor le pasa la orden. Todos iguales. Le pasa la orden y el palo. Y todos los fiscales tienen su bastón, su luma para dar palo. Por eso cuando hay una reunión, le voy a decir, cuando hay una reunión, por ejemplo, pongamos una robatea, ¿quiénes son los que mandan ahí? Esos son los fiscales. Porque hay uno mayor que está mandando adentro. Cuidadito que vaya a llegar un borrachito con insolencia. A su palo. Palo al tiro. Cuidado. Claro. Yo lo vi antes que yo entre al cacicado, lo vi yo aquí en Guacamapo. Ese tiempo yo solía andar tocando. Me invitaron en una banda, solía tocar. Ahí llegó un huinquita, así pongámosle. Se llamaba Valentín Castro, llegó con sus hijos. Vio mujeres bonitas, pues, chicas jóvenes. Al desorden al tiro. Y de repente ve el fiscal de adentro, ya. Y lo pararon al tiro. Llegaron allá a la vuelta y llamó al tiro los de afuera.
¿Sabes quién me tu gallo? Palo me echó. ¿Por qué no lo fueron a reclamar? ¿Y los carabineros dónde están? Están por ahí. Lo mandaron volando para su casa. Los prisioneros aquí no se quieren. ¿Y qué le hicieron? Se fueron calladitos y se mascaron en no sé, calma. Y se le pasó por liso. Así pasa. Eso es lo que tiene. Así cuando él recibió el puesto de cacique don Reinaldo, parece que a los 2 años o 3 se fue a Quilacagüín. Tuvieron reunión allá con el otro cacique que había en Quilacagüín, pero no era Antonio, era total Runca parece que. Y ahí se fue don Antonio, don Anselmo, a don Reina, y le fue a firmar el papel Antonio del Cajú, que sea cacique mayor. ¿Ah? Él le dio el poder. Así que don Antonio, ni aunque digan lo que le digan, él es el que manda el barco de los caciques. Según como trabaje. Si él tiene que hacer un conocimiento de herencia como indio, con la escritura comisaria, y como le advierta, le estoy conversando de todos los papeleos, sale adelante. Y sigue adelante. Las jóvenes mapuches hoy día no sirven para nada. Se le sacan del cuero del principio hasta el último los mapuches por los caciques. ¿Qué? Los caciques no sirven para nada. ¿Eh? Yo voy a bienes nacionales, vivo en tierra y tengo papel. Va a llegar el cobro de contribución. ¿A dónde va a quedar? Yo estoy escuchando ya, va a ser 1 año. ¿Eh? El ministro de Hacienda, ¿qué está trabajando? Ya anunciaron el año pasado, va a salir el cobro de los remates de tierra. Así como sale por el otro lado. ¿A dónde vamos a quedar? ¿Vamos a quedar con tierra o vamos a quedar volando? ¿Vamos a quedar en el camino? ¿Vamos a llenar la carretera con población? Estamos mal, pues sí. Mal. Y la gente no se da cuenta, la juventud no se da cuenta. Esa es la ley. Esa es la ley que le estoy diciendo, esa es la ley que tiene que firmarse.